Joao Casals, María Zambrano, Francisco Ayala, Pedro Salinas, Aurora Adorno. Estas trayectorias vitales, estos pasillos que me preguntabas antes, si el que entra, si quiere atravesarlo, y yo te decía, ¿quieres ser un exiliado? ¿O quieres que te eches y pisas la madera? La idea es que estas mismas trayectorias, si veis ahí, son unas líneas vitales para la continuidad. No voy a haceros un recorrido completo, pero sí voy a tener en algunas de las secciones y en la lógica en general de esta exposición, donde el contenido es muy importante, evidentemente, pero también el continente. La forma desde la cual hemos querido representar el exilio. No es un exilio solamente doloroso, sin embargo, un exilio con elementos de felicidad, con elementos de esperanza, en el caso de Puerto Rico, por la recepción que tuvieron todos estos protagonistas a la salida de España tras la Guerra Civil al llegar a Puerto Rico. Y eso está representado desde el inicio y, como veis, en los colores. Empezamos con esta primera sección, donde tenemos el inicio de la Guerra Civil, un mapa de Puerto Rico antiguo, 1791. Y tenemos este mapa y quizá os habéis preguntado al ver el cartel. El cartel es también un mapa dibujado por un niño. Dibujado por un niño en la escuela como un ejercicio, pero es que ese niño era Juan Ramón Jiménez. Entonces es un mapa premonitorio que hemos pensado que es el mejor modo de dar la bienvenida a esta exposición. Seguimos, aunque son 8 los protagonistas de la exposición, esta lista de aquí, esta nube de nombres, recoge el conjunto más amplio de españoles intelectuales que participaron en ese exilio, de los cuales yo he querido que estén representados el máximo número de nombres, aunque los protagonistas principales de la exposición sean solo un grupo selecto. Vamos viendo la línea cronológica, que es la línea de vida también de cada uno. Como veis, esta línea va cambiando de color. ¿Alguien ha estado en San Juan, en el viejo San Juan, en Puerto Rico? Es una fiesta de color. Hemos querido representar con esta línea el skyline del viejo San Juan y al mismo tiempo la trayectoria vital de cada uno de estos protagonistas, que, como veis, va variando y se van entrecruzando. Este es el original del mapa que hemos utilizado para la exposición, del dibujo del Juan Ramón Niño. ¿A qué edad dibujó Juan Ramón? No, él lo dibujó. ¿Aquí? Lo dibujó en España de niño. Y era, yo me imagino, porque en aquella época, también en el tema de las colonias, era habitual en una clase de geografía hacer el dibujo donde calcabas, está todo muy bien hecho, calcabas los ríos, calcabas la ciudad. Y poco se iba a imaginar que se iba a enamorar de una mujer medio americana, medio puertorriqueña, medio española, y que iba a terminar en Puerto Rico su vida y recibiendo ahí el Nobel. Entonces nos parece muy interesante ese momento premonitorio de Juan Ramón Niño. Evidentemente no hay Juan Ramón Jiménez sin Zenobia Camprubí. O sea, Zenobia no es solo una compañera, es una intelectual de primera fila, y hemos querido en esta exposición darle una presencia importante. Aquí tenemos a Zenobia trabajando en la sala Zenobia Juan Ramón de San Juan de Puerto Rico. Allí enfrente la tenemos de la mano de Soro. Si entramos del segundo viaje a Puerto Rico, porque ellos vienen a Puerto Rico en 1936 saliendo de la guerra, porque estaban editando este libro, Verso y prosa para niños, que se convierte un poco en la excusa para decidir que desde Nueva York van a Puerto Rico. Pasan en Puerto Rico unos meses y luego van para Cuba, para luego ir a Estados Unidos. Después de 10 años será el segundo viaje a Puerto Rico en 1951, y aquí tenemos muy interesante el pasaje
de ese viaje donde aparecen los nombres aquí de Zenobia y de Juan Ramón. Este es el original del transatlántico en el que viajaron desde Nueva York hasta Puerto Rico. Pero como decía, Zenobia le hemos querido dar un espacio propio. La composición que tenemos aquí es Zenobia, María Zambrano y Aurora de Albornoz. Esta foto no ocurrió en la realidad, pero hemos querido dejar esa huella de estas mujeres de primera línea que de muy distinta manera hicieron que ese siglo intelectual tuviera una calidad y una potencia cultural muy alta. Entramos, esta es la sección de Zenobia, libros actuales, cartas de Zenobia, documentación de la tienda que Zenobia tenía en Madrid antes de la guerra, que era la tienda de arte popular, donde ella, la Zenobia de aquella época, era decoradora, tenía una serie de actividades mercantiles a través de la tienda, era traductora, intelectual, apoyando todo tipo de causas humanitarias, sobre todo en cuanto sale de España en relación con los niños de la guerra. O sea, aquí tenemos un conjunto de fotografías de Francisco Ayala, que es otro de nuestros protagonistas, con Jaime Benítez, perdón, el que fue el rector de la Universidad de Puerto Rico, que es el gran artífice, y lo vais a ver en distintos momentos a partir de ahora, es el gran artífice de la aparición de estos españoles intelectuales de primera categoría en Puerto Rico. Él es el que se encarga de invitar, de dar facilidades, de hacerlo sentir muy bien. Francisco Ayala sería uno de ellos. Y como veis, aquí tenemos a Francisco Ayala al lado de Zenobia, después de Juan Ramón, porque aunque algunos de ellos coincidieron en el tiempo, otros se iban, venían, y en ese momento se crea durante casi 15 años una comunidad española intelectual de un nivel altísimo que le da a Puerto Rico no solo una nueva vida, sino una serie de medios y una serie de organismos incluso que no existían. ¿Entre qué años más o menos? Desde 1936 es cuando empieza, evidentemente. Juan Ramón y Zenobia llegan en el 36. El resto van llegando, María Zambrano en los años 40, había estado, Fernando de los Ríos había estado en Puerto Rico y vuelve a Puerto Rico durante la guerra, después de la guerra, y Francisco Ayala viene un poco más tarde, en los años 50, y funda la revista La Torre, una revista esencial. Pedro Salinas viene también en los años 40, invitado, y se enamora de tal modo de Puerto Rico que quiere que lo entierren allí, y él está enterrado en Puerto Rico. Que Juan Ramón y Zenobia también querían ser enterrados, pero al final, después de morir, llevaron los restos a Moguer, que también tiene mucho sentido. Aquí entramos en parte de esta experiencia, que como viene diciendo, no ya solo el contenido, sino el continente. Hemos visto esta línea vital irregular que va cambiando, que es la línea vital de cualquier exiliado, que no sabe de qué modo su vida va a variar o no. Y ahora entramos en una zona de audiovisuales, donde os pido que por favor entréis antes, paséis 30 segundos y yo luego entro a hablar, para que veáis cómo es la experiencia. Un libro escogido de mi obra poética en versos y en prosa. Yo viví a América a sufrir con deberes reales impuestos por mi propia religión. Y ahora, en Puerto Rico, tan lejos, Al gran actor teatral y de cine Pepe Sacristán, junto con él Susana Hornos aparece también leyendo textos de Zenobia, y luego tenemos dos protagonistas de la cultura puertorriqueña, uno de ellos, Yamara Torres, una gran dama de la cultura y del ámbito humanitario puertorriqueño, leyendo textos de María Zambrano en este caso. Pero lo que tenemos aquí son tres elementos. El vídeo, que es un poco el momento del intercambio de cartas, las imágenes colgantes de nuestros protagonistas, cuando uno entra hay un momento de confusión.
que es una de las cosas que junto con nuestra querida Aurora, pensamos que era muy importante. No queremos hacer solo una lección de historia, queremos dar la oportunidad de adentrarse, de crear una inmersión en la experiencia del examen. Y la experiencia tiene estos momentos de confusión, de no saber un poco dónde está. Y ahora de las fotografías iluminadas, muy claro, porque Pau Casals junto con Juan Ramón Jiménez y Zenobia es de los protagonistas que más impacto tuvieron en la isla, dirigiendo con los Kennedy, con Jaime Benítez, y esta es una foto donde sí vemos a dos de nuestros protagonistas juntos. Jaime Benítez, Pau Casals y Juan Ramón pensando que le gustaría estar más leyendo un poema en este momento por la cara que tiene. Vamos por aquí. Esta es la zona Pau Casals. Igual que queríamos darle un espacio a Zenobia, aquí hemos querido dárselo a Casals. Fotografía de Casals tocando en su casa de Puerto Rico. Uno de los carteles, que tenemos varios, originales del Festival Casals. Pau Casals, en San Juan de Puerto Rico, crea el festival, crea el conservatorio y crea la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico durante el periodo que está ahí. Su actividad es inmensa. Lo que tenemos aquí es simplemente un saludo del pueblo puertorriqueño, porque Jaime Benítez y muchos más alrededor querían que Pau Casals se mudara a Puerto Rico. En ese momento si era un exiliado de esa categoría, se cotizaba. Entonces era una facilidad que a lo mejor otros exiliados no habían tenido. Y en este caso, esto es la carta de saludo que le hacen a Pau Casals cuando viene a visitar Puerto Rico, ¿no? Que ya quisiera uno que lo recibieran de este modo. Aquí tenemos ya alguna de la documentación original de Juan Ramón Jiménez, de los escritos del periodo de Puerto Rico. Y uno de ellos es un aforismo que se llama Mi español, qué extraño, donde él empieza a hablar de que no hay un español, no hay un idioma español, existen los idiomas españoles. Que él, el español que hablaba su madre, cuando llega a Puerto Rico escucha a otro, y esa riqueza, esa amplitud de vistas que desde España él a lo mejor no tenía, entiende que no hay una esencia del español, hay una gran variedad, y en ese juego es donde, en esa multiplicidad es donde están los españoles. Póster muy interesantes de los festivales Casals. Aquí tenemos documentación perteneciente al periodo último de Juan Ramón Jiménez, dando clases, uno de los manuscritos suyos. Esta es una foto que me gusta mucho, por ejemplo, Juan Ramón paseando en la parte de atrás, está hoy igual, la parte de atrás de la universidad antes de entrar, no sabemos cuál es su coche ni si conducía. Yo creo que tampoco. Esta es una de las fotos más icónicas, perdón. El origen de esta exposición se inicia hace un año y medio en San Juan de Puerto Rico, donde tuve el honor de comisariar una exposición más pequeña sobre Juan Ramón Jiménez y Zenobia, que llevaba ese póster y que inauguró Su Majestad el Rey. Fue a través de ese momento y el impacto que tuvo en Puerto Rico y en España que la Biblioteca Nacional me contacta y dice, ¿por qué no hacemos algo más genérico sobre todo el exilio puertorriqueño, el exilio español en Puerto Rico? Y esta foto es una foto muy representativa de ese momento de Juan Ramón, dando clases, paseando, conociendo a los jóvenes poetas puertorriqueños y siendo uno más. Aquí, esta es una de mis vitrinas favoritas, porque aquí es donde nos juntamos a los protagonistas. De un modo en el que algunos lo tuvieron, otros no. A Casals no solo le dieron esa carta de bienvenida, sino le dieron la llave de Puerto Rico, que es esta que hay aquí. Junto con la llave tenemos la pipa, el carnet de conducir de Francisco Ayala, que creo que todavía está. Tenemos a María Zambrano,
una carta muy interesante de María Zambrano hablando de cómo le había revitalizado el volver a dar clases en el ámbito de San Juan. Y si venimos por este lado, una grabación de Pedro Salinas para el Instituto de Cultura Puertorriqueña de su libro El Contemplado. El Contemplado es el libro que él escribe en Puerto Rico, porque el contemplado es el mar y él siendo contemplado por el mar. Esto es una grabación muy interesante. Aurora de Albornoz es la más joven de todos nuestros protagonistas. Es una joven profesora que conoce a todos estos grandes maestros y tiene la labor de continuar desde la enseñanza, desde la traducción, el trabajo de mantener viva la poesía española de aquellos poetas como Antonio Machado, que hoy nos parece ridículo, pero Antonio Machado durante décadas no se le podía leer, estaba prohibido por el régimen, igual que Lorca. Y ella es una de las personas que hace las primeras antologías de Machado. Seguimos por aquí. Esta vitrina en cruz, que la podríamos haber hecho desde el inicio, o se puede hacer aquí, que es parte de la apertura que tiene, que hemos querido dejar en la exposición, donde uno puede volver o entrar aquí, igual que en la vida del exilio, toma decisiones, hay incertidumbre. Esta vitrina en cruz representa 4 momentos de la vida en común de Juan Ramón Jiménez y Zenobia. Desde el inicio, con su noviazgo, una carta de Zenobia donde habla, Juan Ramón, la verdad es que me da mucha pena, hasta el momento de que se conocen, el primer viaje y el final con las obras finales de ellos. Una vitrina interesante que, como ellos en cierto modo son los protagonistas secretos de la exposición, está ahí, que se puede ver de aquí. Estos son los años finales de Juan Ramón en Puerto Rico, con documentación gráfica, con La isla de la simpatía, si lo podéis ver ahí, es el libro que él escribe sobre Puerto Rico, es como él le llama a Puerto Rico. Y es un conjunto de textos de los años 50 de lo mejor, de lo más impresionantes. Así, con Platero y hoy el diario de un poeta recién casado, Juan Ramón Jiménez inventa el poema en prosa moderno en español, junto con Rubén Darío. Con este libro reinventa el poema en prosa en los años 50 otra vez. Aquí hay una serie de fotografías que a mí me encantan, porque vemos a Juan Ramón dando clase entre los niños, un Juan Ramón sonriente, un Juan Ramón totalmente entregado. También el momento de la enfermedad y la muerte. La última fotografía, además cedida por de la colección privada de Carmen Hernández Pinzón, de la familia de Juan Ramón, es la llegada de los restos de ambos al aeropuerto para llevarlos a mover. El telegrama de notificación del Nobel a Juan Ramón, porque Juan Ramón en 1956, con su mujer muy enferma de cáncer, recibe la visita desde Suecia del representante de los premios Nobel para decirle que le van a dar el premio Nobel para que le dé tiempo a comunicárselo a Zenobia. O sea, lo hicieron antes de tiempo para que ella pudiera saberlo. Y ese es el telegrama donde se le comunica. En esos momentos, ella murió como a las semanas. Él no va, evidentemente. ¿Quién va a recibir el premio Nobel? Jaime Menéndez, el rector el presidente de la Universidad de Puerto Rico, porque era gran amigo. Y él lee un discurso muy emocionante donde Juan Ramón le dice: este premio no me lo tendrían que dar a mí, se lo tendrían que dar a mi mujer. Juan Ramón muere 2 años después, en 1958. Los cuadros de Sorolla, de aquí, de 1918 y 1903, o sea, el de Juan Ramón es un Juan Ramón más joven, como lo veis. Creo que es la única la única imagen de Juan Ramón con el pelo todavía oscuro, no blanco, y una Zenobia preciosa en 1918. Estos 2 cuadros vienen directamente desde la Sala Zenobia Juan Ramón de Puerto Rico y es uno de los hitos de esta exposición y el agradecimiento que le tenemos a la universidad, porque Zenobia había estado con nosotros en el 2006-2008, en el cincuentenario
de la muerte y el mi abuelo. Pero el cuadro de Juan Ramón Jiménez es la primera vez que sale y es por fuera de Puerto Rico. Y es un cuadro de Sorolla espectacular. ¿Sí? Lo acerca aquí un poco. Y es ese Juan Ramón joven que ya era una figura de éxito, ya era una figura de éxito. O sea que no, la historia es muy, muy alta. Y aquí tenemos una reproducción de la medalla y del diploma. Con el diploma un elemento interesante, que tiene unos dibujos muy llamativos. La persona que se encarga de hacer el dibujo, el diseño, suele tener solo como una semana para hacerlo desde que le dicen quién va a ser. Entonces preparan bocetos y luego tienen que lanzarse. Son trabajos. Esta es otra de las líneas que nos hemos saltado a entrar, pero donde podríamos habernos detenido. De nuevo, al igual que la de allí, es un recorrido por los distintos protagonistas con materiales como el primer número de la revista esencial para la literatura de España. La edición de Aurora Albornoz de las poesías de Antonio Machado, poesías de guerra, de que hablaba, esenciales en la historia de España. María Zambrano, su libro sobre Puerto Rico, y así seguimos con distintos manuscritos y obras de los protagonistas. Y según vamos saliendo y nos tientan, como comentabas, a atravesar esto, si no estamos mirando lo que hacemos es rodear y nos encontramos de nuevo esta nube de autores, que no sé si alguno ve cuál es la diferencia entre esta nube y el efecto que tiene el otro lado. Son los mismos nombres. Aquí son los apellidos los que están en negrita, los que están subrayados, y allí eran los nombres. Entonces, ¿cómo transforma este trayectoria, este itinerario, la identidad de la persona que sale de España pensando que perdía su tierra, que perdía su vida, y se encuentra con una nueva vida, con una nueva tierra, con una nueva confluencia de experiencias que a día de hoy para nosotros es bastante impensable, pero si volamos un par de horas a Ucrania es exactamente la experiencia que están teniendo ahora los refugiados y los exiliados ucranianos. ¿Cómo reinicias tu vida, en este caso, en un lugar que para, por ejemplo, Juan Ramón le recordaba Andalucía, donde ellos se sienten bien, se sienten cómodos, donde tienen la atención que habían perdido en la guerra? Y con esto cerramos la exposición con algunas imágenes de los personajes históricos en su regreso a España. Evidentemente la mayoría no pudieron regresar porque murieron en el exilio, pero aquí tenemos una foto preciosa de María Zambrano con el hijo de Salinas, Francisco Ayala, en la recepción del Cervantes. Y aquí algunos libros que muestran la presencia de esta huella española en Puerto Rico. No. ¿Como cuántos exiliados españoles llegaron a Puerto Rico? Porque era un destino o sea, no es un destino tan... Tú imaginas que exactamente, América es uno de los destinos principales del exilio después de Francia. De hecho, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial hay una segunda oleada. Si Argentina y México podrían tener, pues a lo mejor, Francia a lo mejor tenía en el momento más alto 200.000. O sea, de los 3 millones que salieron, 4 millones, los que volvieron, los que se quedaron en Francia, a lo mejor 200.000. Argentina, México, 50.000, algo así. Imaginamos que a lo mejor en Puerto Rico había 5.000, 8.000, 10.000, no está tasado. Pero el tema es que, claro, pese al tamaño de Puerto Rico y el número de exiliados, el tamaño de las figuras que fueron era de tal altura que pone el foco sobre esta isla del Caribe, que además es un destino muy distinto del destino norteamericano, por ejemplo, que era una de las razones por la que Salinas o Juan Ramón o Ayala, cuando van a Puerto Rico, se sienten mucho mejor, porque no ya solo el idioma, sino las costumbres y el carácter, después digamos, la frialdad.